tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde contamos con la presencia de María José Canser. ¿Quién es María José Canser? Pues todos los que estamos aquí lo sabemos perfectamente. ¿Verdad, María José? Yo creo que sí. Pero voy a hacer un brevísimo resumen, porque es que el otro día cuando pedí su currículum, 4 hojas o 5, yo no sé cuántas me vienen aquí, digo, ¿va a leer todo eso? Digo, no. El resumen. La conferencia que va a impartir hoy María José es Luis XIV, arte y ceremonial en la corte del rey Sol. María José Canser es, como he dicho, que voy a hacer una breve reseña, historiadora del arte, máster universitario en protocolo, máster en la industria de la moda, directora ejecutiva de la Coral Polifónica, esto es lo más importante, de la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid. Pero lo que sí voy a leer, yo creo, es esto que he visto aquí por detrás, porque no solamente va a todos los cursos que se hacen en Madrid, a todos, no se pierde uno. Pero he visto que tienes premios literarios. Sí. Bueno. Se me han olvidado los libros en casa, así que iba a traerlos por si queréis comprar, pero se me han olvidado. Ay. A la próxima. Vale. A ver, relato ganador del segundo certamen de relato corto, revista El, publicado en el número de abril. Relato finalista con... bueno, es que son los años, de 2015. Relato finalista con diploma y publicación en el 7º concurso de microrrelatos de las bibliotecas públicas municipales de Madrid. Relato seleccionado e incluido en el libro Él esperaba sentado, como casi todos. Colección Palabras contadas, editorial La Fragua del Trovador. 2015 también relato seleccionado, incluido en el libro Inspiraciones Nocturnas, editorial Diversidad Literaria. Y en 2015 también relato seleccionado para publicación en revista Poliedros, número de julio. Publicaciones 2018, protocolo e investigación, ponencia, diplomacia y coleccionismo del arte en la Edad Moderna, el Marqués de Leganés, Sociedad de Estudios Institucionales. 2017, manual de protocolo para el día a día, Edit Ediciones. 2015, del 2015 al 2019, redactora de la sección de protocolo de la revista Poliedros. 2015, Pros, relatos casi salvajes. Y en el 2015 también Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid, microrrelato finalista La Leona. Luego el 2015, Él esperaba sentado, editorial La Fragua del Trovador. 2015, revista El, también, número de abril, relato premiado, y Ensoñaciones Nocturnas. No tengo más. No sabía que había ganado tantas cosas. Pues ya ves, te lo tengo que recordar. Así que bienvenido, por supuesto, también todos nosotros, porque cuando digo todos ustedes me suena de raro. Sí, es cierto, porque como socios y somos amigos, entonces a los amigos no sueles tratarlos de usted. Pero bueno, como queráis lo hago. Muy bien, pues voy a pasar el turno de la palabra a María José, que está deseando ya, deseandito, nerviosita, perdida en empezar con esto. Así que María José, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Gloria, por tu cariñosísima presentación. Y se te ha olvidado decir una cosa, que soy, antes que ninguna de todas esas cosas que has dicho, yo soy rafaelista. Y lo digo porque ahí tenemos unas cuantas. Pero no lo pone.
No lo pone, pero lo lleva en la sangre. O sea, antes de todo eso, de historiadora del arte, de protocolo, de directora de la coral, etcétera, etcétera, rafaelista desde luego. ¿Pero qué es eso? Ser rafaelista, pues es que me gusta Rafael. Que voy a leerle todas las veces que pueda. Dicho esto, y que viene muy a cuento porque el mes de mayo, el día 9 va, como vamos a hablar hoy de Luis XIV, el día 9 de mayo va a actuar en París, lo digo por si alguien se quiere acercar. A París, nada menos. A París. Entonces, bueno, ya que he metido mi cuñita rafaelista, puedo Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Y encantada de estar otra vez aquí, en lo que yo considero mi casa, porque estoy más aquí. Mi hija dice que por qué no me ponen un jergoncito y ya me quedo aquí. Y a mí otro. Claro, entonces, encantada de estar aquí de verdad con todos. Y hoy vamos a empezar lo que va a ser un ciclo, si Dios quiere, de 3 conferencias dedicadas a la historia de Francia, en un momento muy importante de esa historia de Francia, en el momento en que Francia se establece como Estado moderno, como lo conocemos ahora, y se van a desarrollar en esos años que van a abarcar esta conferencia y las siguientes, las 2 siguientes, van a suceder cosas muy importantes, algunas de ellas van a ver ustedes que cambiaron el mundo, ¿no? O sea que es un momento en la historia de Francia muy importante. Y se compone de tres conferencias, la primera de hoy dedicada a Luis XIV, el Rey Sol, la segunda dedicada a María Antonieta, yo creo que injustamente tratada por la historia y que trataremos de ponerla un poquito en su sitio o al menos de entenderla un poco mejor, y la tercera dedicada a una española o que también forma parte de la historia de Francia, que es la emperatriz Eugenia de Montijo, española, granadina y un icono de la moda, como dirían ahora, ¿no? Y de las tendencias. Bien, los que han asistido a mis anteriores conferencias, algunos ya lleváis años asistiendo a ellas o a mis clases, sabéis que yo toco estos temas, o sea, de los que va a tratar la conferencia de hoy. Trata de arte, de historia, de protocolo y de moda. Todos esos temas son mis temas, digamos, son los que yo he estudiado, para los que me he preparado y los que me gustan. Pero lo que no había hecho antes es juntarlo todo en una misma conferencia, hablarles de todos esos aspectos de un señor o de una señora, y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, ¿no? Vamos a tocar esos temas. Todas estas 4 disciplinas se van a ver sacudidas en este espacio de tiempo, en el periodo que va desde la llegada al trono, desde 1643 a 1920, 1643 es cuando llega al trono Luis XIV y 1920 cuando muere Eugenia de Montijo, muere aquí en Madrid, viene a operarse aquí de cataratas y muere en el Palacio de Liria, y en ese espacio de tiempo es cuando se van a producir hechos tan importantes como, por ejemplo, yo también os voy a llamar de tú, si os parece, porque somos consocios y somos amigos y algunos sois alumnos, y, o sea, hay de todo, ¿no? Bueno, entonces, son años de una importancia vital porque hubo acontecimientos absolutamente importantes. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que nos va a... Bueno, antes de eso, la llegada del absolutismo con Luis XIV, que luego se va a extender a todas las cortes europeas. Después la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que nos va a meter de lleno en la era contemporánea, que es la que vivimos ahora. El Imperio Napoleónico. Para terminar con la Segunda República Francesa y después con el reinado del emperador Napoleón III, que es el último monarca que tuvo Francia. Yo creo que ya no van a tener ninguno más, pero nunca se sabe, ¿no? Pero ese fue el último. Bueno, pues durante estos 2 siglos y medio, Francia era el que dictaba la moda. De allí salían todas las tendencias, como dicen ahora, ¿no? Porque aparte de ser una gran potencia económica y una potencia militar, aparte de eso, era la primera potencia del mundo en literatura, en música, en teatro, en ballet. O sea, fijaos que es el momento en que se hace profesional el ballet. Hasta este momento el ballet no eran profesionales, eran 4 que iban por ahí bailando y saltando y no eran profesionales. Luis XIV lo va a profesionalizar, porque el primer bailarín del país era él.
que lo vamos a ver. Bueno, entonces, otra de las cosas que va a suceder, aparte de todas estas materias que hemos visto, es la moda. La moda nunca va sola. La moda no es un fenómeno que surge y de repente dice, nada, venga, nos vamos a poner minifalda. O ahora no, ahora se lleva la maxi. No, la moda siempre va a remolque de lo que sucede en la sociedad y de la historia. Y eso es lo que sucede, que en este momento precisamente es cuando van a hacer la moda como concepto. Luis XIV es el que hace que nazca la moda como concepto, así que se lo debemos también a él, ¿de acuerdo? Bueno, una vez dicho esto, nos vamos a meter de lleno en lo que es la vida del Rey Sol, que es a quien nos vamos a dedicar hoy. Aquí le vemos imponente, en este retrato de Rigaud, que era uno de sus pintores de cámara, con todos los atributos que tiene que llevar un rey, el cetro, el armiño, y por supuesto sus zapatos. Fijaos en los zapatos, fijaos en los zapatos de tacón, con el tacón rojo y la suela roja. Luego hablaremos de eso. Bueno, pues Luis XIV nace el 5 de septiembre del año 1638 en Saint-Germain-en-Laye. Os tengo que decir que en este momento de la historia, y hasta Versalles prácticamente, no hay un palacio como nuestro Palacio Real, sino que la corte era itinerante. Y entonces el rey se alojaba tan pronto en Fontainebleau como iba a Blois, como iba a cualquier otro de los palacios o de los châteaux franceses, ¿no? Entonces no había un palacio específicamente real, ¿de acuerdo? Bueno, él va a nacer después de 28 años de matrimonio de sus padres, que ya esperaban que no iban a tener nadie, que no iban a tener niños, y nace él. Por eso, además de llamarle Luis, y los otros nombres que sabéis que los reyes llevan todos muchos nombres detrás, ¿no? Los nuestros llevan al final el de y todos los santos, pues los franceses también llevan unos cuantos nombres. Él aparte le llamaban el Dieudonné, que es el regalo de Dios, porque ya no esperaban que ese matrimonio tuviera hijos, ¿no? Bueno, entonces 2 años más tarde de nacer Luis, va a nacer su hermano Felipe de Orleans, que es el fundador de la Casa de Orleans, que llega hasta nuestros días. Bueno, sus padres fueron Luis XIII, de Francia, y Ana de Austria, hija de nuestro rey Felipe III. Luis XIII no confiaba, cuando muere, que tenía el rey todavía, no había cumplido los 5 años, no confiaba en que Ana de Austria pudiera sacar adelante el reino como regente, hasta que el niño fuera mayor de edad. Entonces lo que hace es nombrar un consejo de regencia, pero en cuanto se muere el rey, pues la reina lo disuelve, anula el testamento y se pone ella de regente, con ayuda del cardenal Mazarino. El cardenal Mazarino era despreciado por los franceses absolutamente, porque Mazarino era de origen italiano y entonces no estaba para nada bien visto en Francia, ¿no? Entonces, bueno, algunos historiadores han llegado incluso a decir que Luis XIV era hijo de Mazarino, pero como ahora tenemos los estudios de ADN, ahí ya no tenemos ninguna duda, porque se han hecho estudios del ADN de Luis XIII hasta el último, que es Luis XVI, el marido de María Antonieta, ¿de acuerdo? Hasta ahí se ha estudiado la cadena de ADN y no se ha roto en ningún momento. Eso quiere decir que Luis XIV también pertenece a esa cadena, así que es hijo de Luis XIII sin ninguna duda. Bueno, la política de Mazarino, que era una política de centralización del poder del rey, o sea, del poder en el rey. Hasta ese momento el poder estaba muy disperso entre los nobles, cada uno estaba en su feudo y ahí tenían hasta sus ejércitos y ellos estaban campando por libre, ¿no? Pero la política de Mazarino es que se concentre todo el poder en la figura del rey. Claro, ¿qué sucede? Que eso a los nobles no les gusta, como es natural. Entonces, ¿qué pasa? Que se rebelan contra el rey con armas, con todo, o sea, incluso llegan a llegar hasta la misma habitación del rey niño, por lo que su madre decide sacarle de París y marcharse a la campiña junto con la corte. Esta revuelta se van a llamar la Fronda, y va a haber 2 frondas. La primera de ellas, que se zanja con la paz de Westfalia,
y inmediatamente empieza una segunda ronda. Ahí estaban incluidos primos del rey, primas, o sea, la más alta nobleza, porque claro, a ninguno le interesaba eso de centralizar el poder. Y esto va a crear en el rey una gran desconfianza ya para toda su vida en esa nobleza. Y esa va a ser la razón, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de por qué se construye el Palacio de Versalles, ¿de acuerdo? Porque el rey ya no vuelve a confiar para nada en la nobleza. Bueno, a la muerte de Mazarino en 1661, apenas había cumplido 22 años, el rey decide que a partir de ese momento él va a seguir por su cuenta gobernando él solo, sin ningún valido. Era una cosa rara porque todos los reyes tenían su valido. Aquí en España saben ustedes que pasaba igual, el duque de Lerma, el duque de Uceda, más tarde con Felipe IV el conde duque de Olivares, en fin, era una cosa muy corriente tener un valido. Pero Luis XIV dice no, aquí voy a gobernar yo. Y esa frase que todos hemos oído, ¿verdad?, del Estado soy yo, parece ser que ahora, según investigaciones que se han llevado a cabo, él no la dijo nunca. Pero sí es verdad que su reinado se puede asimilar perfectamente a esa frase. El Estado fue él, con la gran ayuda de sus grandes ministros, como Nicolas Fouquet, Colbert sobre todo, y Letelier, que era el ministro de la guerra. Con el consejo de estos superministros, que ya no eran, como hasta ese momento, elegidos entre los nobles, ya era gente que tenía una preparación, y entonces por eso las cosas empiezan a ir mejor. No, yo no tengo este cargo porque mi padre lo tenía o mi abuelo, no, sino porque yo me lo merezco y porque yo sé llevar este tema, ¿no? Y eso es lo que sucede, que empiezan a gestionar de otra manera el país y aquello empieza a dar sus frutos y se triplican los ingresos de la corona. Al mismo tiempo, todos los monarcas de alrededor, todos los monarcas europeos comienzan a ejercer el mismo tipo de reinado, es decir, se vuelven todos absolutistas porque ven que da buen resultado, tiene el poder una sola persona, está todo concentrado, hay más dinero, mientras hay dinero hay alegría. O sea, como en todos los sitios, es así, ¿no? Bueno, al mismo tiempo las colonias francesas se van a multiplicar. Y hasta el punto de que el expedicionario Cavalier del Sal, la cuenca del Mississippi la va a denominar Luisiana. O sea, cuando veamos Luisiana, ese estado, sabemos que se llama así por el rey solo, porque eso pertenecía mucho tiempo a Francia. Bueno, dio también un gran empuje al galicanismo. El galicanismo era una corriente dentro de la Iglesia que, para resumirlo, digamos que él lo que quería era limitar el poder del Papa dentro del Estado francés. Es decir, quería hacer más o menos lo que ya había hecho Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? Enrique VIII se erige en cabeza de la Iglesia, pues él quería ser la cabeza de la Iglesia en Francia. No lo llega a conseguir, porque en este momento los papas tienen muchísimo poder y no llega a conseguirlo, pero él quería, eso es el gallicanismo, él quería que dentro de Francia nadie de ninguna clase tuviera más poder que el rey, que era él. Vamos con sus matrimonios. Bueno, se casó en primeras nupcias con otra española, prima suya, María Teresa de Austria. Esa infanta María Teresa de la calle que vemos por ahí, ¿no? Infanta María Teresa, que era hija de Felipe IV y con quien tuvo 6 hijos. Bueno, pues ninguno de esos 6 hijos, ninguno de ellos le sobrevivió, y solo uno de ellos, el Delfín, llegó a la edad adulta, pero no le sobrevivió. De hecho, el que le va a suceder en el trono es su bisnieto Luis XV, o sea, no hay ninguno de sus hijos que sobreviva. Solo esta niña, que veis aquí, de color, que oficialmente estaba dada por muerta. Y os cuento la historia. A ver, cuando la reina daba luz en la corte de Versalles, luego lo vamos a ver en el tema de protocolo, la corte estaba en todo, en las comidas, en las cenas, en los partos, si el médico estaba enfermo, si el médico dormía, la corte siempre delante. Entonces están todos allí reunidos, pues la reina María Teresa va a dar a luz a su segundo hijo y resulta que el médico les hace salir a todos menos al rey. Salir todos de aquí porque esto es... hay que salir, el parto viene con problemas, hay que salir. Cuando salen todos, el médico se acerca al rey y le dice:
y le enseña. Se acerca a lo que está saliendo de María Teresa y ven a una niñita de color. Claro, el rey, imaginaos cómo se queda. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues se cree que en aquella época estaba muy de moda, igual que aquí teníamos los bufones, que pinta Velázquez, ¿verdad? Bueno, pues en todas las cortes existía esto. Y estaba muy de moda regalar, fijaos lo que voy a decir, lo digo, pero es que es así. O sea, es una barbaridad, pero es así. Regalar un esclavo negro, porque ellos tenían colonias donde los había, a las damas de la corte y tal. Y a María Teresa le habían regalado uno, que se llamaba Nabo. Muy apropiado. Esto que estoy contando está documentado, ¿eh? No creáis que soy una chismosa. Esto está todo documentado. Entonces, bueno, pues la niña nace, lógicamente no la pueden presentar en sociedad. No debía ser mala gente porque la da para que la críen un matrimonio de allí, de la corte, porque fijaos que allí en Versalles vivían como 20.000 personas, o sea, no era más que un palacio. Entonces la dan a un matrimonio que la críe y cuando la niña es mayor la da una dote para que pueda entrar en un convento. Pues sabéis que para entrar en un convento había que tener dote, entonces la da una dote para que pueda entrar al convento, o sea que mala gente yo creo que no era el rey Luis XIV, pero bueno, ya veis que son cosas que pasan, son cosas que nos creemos que son de ahora pero que han existido toda la vida y bueno, pues ahí estaba María Teresa, ya sabéis. Bueno, entonces el número de hijos bastardos que tuvo fue descomunal, ¿no? Aunque tuvo más nuestro Felipe IV, así no lo digo, pero es incontable. Tuvo 4 con Luisa de la Vallière, 7 con Madame de Montespan, 1 con Claudia de Bann y 2 con María Angélica Escorel. O sea, estos son los que están reconocidos, porque es que los reconocían. Eran bastardos, pero eran niños reconocidos con todo el trato y con todo el dinero que hiciera falta, no había ningún problema. A la muerte de María Teresa en 1683 va a casarse en un matrimonio morganático. ¿Sabemos todo lo que es un matrimonio morganático? No. Bueno, pues todos los matrimonios que hay ahora en Europa de los reyes y de las reinas, de las princesas y de los príncipes son morganáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que se casan con personas desiguales a ellos, que se casan con personas que no son princesas o que no son príncipes. O sea que nuestro rey tiene un matrimonio morganático, sin embargo su padre no. Juan Carlos no tenía un matrimonio morganático porque Sofía era princesa, pero el rey sí. Pero como el rey de España, pues nos podemos ir a Carlos de Inglaterra, nos podemos ir a su hijo, nos podemos ir a todas las cortes europeas porque ya todos los matrimonios son morganáticos. Bueno, pues él se casó con Madame de Maintenon, que es esta señora tan guapa. También hubiera estado bueno que con todas las que pudiera tener se hubiera ido con las feas. Bueno, era una señora muy guapa, pero que era la niñera de los hijos que había tenido con la otra Madame, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, de Montespan. Los 7 hijos de Madame de Montespan, esta era la niñera. O sea que veis que lo de Jude Law, de liarse con la niñera de sus hijos, es una cosa también de toda la vida, de no es de ahora, ¿no? Pues él se lió con la niñera. Bueno, pues se casó con ella y, según los historiadores, su segunda mujer se casó con el firme propósito de hacerle como ese libertinaje que había en la corte de Versalles terminase. Yo creo que no lo llegó a conseguir del todo, pero es verdad que después de estar con Madame de Maintenon ya se le conocen pocas historias, ¿vale? Como decimos, el número de amantes fue incontable y entre ellas había una que era su cuñada, su propia cuñada. Era Enriqueta Ana Estuardo, que era princesa inglesa y que estaba casada con su hermano Felipe. Pero es que su hermano, hay que comprenderlo, es que su hermano Felipe tenía otras preferencias. Este señor iba a los bailes de palacio vestido de señora. Entonces, no digo más, este señor pues no tenía mucho interés en Enriqueta, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que Enriqueta desde muy jovencita había estado muy enamorada del rey
y mantuvieron una relación años y años hasta que Enriqueta fue envenenada. No sabemos quién lo metió, pero ahí quedó, ¿no? Bueno, y nos vamos ya a Versalles, porque si algo conocemos del Rey Sol todos, es que esta es Enriqueta con su marido, ¿no? con Felipe de Orleans. Felipe era muy parecido a Luis XIV, físicamente hablando. Bueno, entonces, esa desconfianza que hemos dicho antes que se va a desarrollar en el rey hacia la nobleza por aquellas frondas, ¿no? Se va a traducir en que va a emprender la construcción de Versalles, porque él lo que quiere es tenerlos a todos concentraditos. Allí ya hemos dicho que había como 20.000 personas entre cortesanos y sus servicios, 20.000 personas viviendo en Versalles, y por otra parte los tenía concentrados, los tenía entretenidos y no podían maquinar cosas cada uno desde sus feudos, ¿no? Y entonces, por otra parte, comenzó a dar cargos a personas cualificadas. Como hemos dicho antes, dejó de dar cargos por ser hijo de. No, cargo porque estás cualificado. Si eres hijo de y estás cualificado, adelante, pero si no, no. Entonces, eso y el tenerles controlados, pues ya le dan a él una cierta seguridad, ¿no? Bueno, en un principio, y por recomendación del ministro Colbert, se decide que para que él tenga un palacio fijo, digamos, se restaure el Palacio del Louvre, lo que hoy es el Museo del Louvre, que era un palacio. Entonces, para restaurarlo, se llama a los mejores arquitectos del momento para que presenten sus proyectos. Y entre ellos estaría Pietro da Cortona, Carlo Rinaldi y el mejor de todos ellos en aquel momento, Bernini, Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini va a estar unos meses viviendo en Francia y va a hacer dos bocetos, dos proyectos para hacer el palacio, para arreglar el palacio del Louvre. Es una pena porque de los dos, que están los dos en internet, lo pueden ver, he traído este, que es muy barroco por el juego de trantes y salientes, de fachadas cóncavas y convexas, ¿no? Eso es muy de la época, pero el otro que presento, me gustaría que lo buscaran ustedes por internet, porque ha sido un fallo no ponerlo, porque se dice que nuestro Palacio Real, que es de Yubarra, y luego le sustituyó Sacchetti, ese es una copia. Está inspirado en el diseño que hizo Bernini para el Palacio del Louvre. Pero ¿qué sucede? Que a Colbert no le gustan ninguno de los proyectos, porque dice que sí, que son muy bonitos, pero que no son confortables. Ya se empieza a tener un concepto en los palacios y en las casas, los que podían, claro, las casas de los pobres pues no podían tener ese concepto, pero de que se buscaba tal vez menos la belleza y se buscaba más la confortabilidad. Es decir, se adelantan un poco a ese Sullivan de la Escuela de Chicago, ¿no?, que decía que la forma debe seguir a la función. Pues esto más o menos es lo que pensaba Colbert, que sí, que el palacio tenía que ser muy bonito, pero que tenía que ser cómodo. No me sirve de nada que esté todo lleno de columnas majestuosas de mármol y aquello esté frío, helado, desangelado y lleno de corrientes, ¿no? Tenía que ser confortable. Entonces le deniegan esos proyectos. Pero de todas maneras, y como vamos a ver después, el uso que hacía Luis XIV de la propaganda y del arte para sí mismo, para promocionarse, que es una cosa también más vieja que la historia, lo de utilizar el arte como instrumento de poder, pues eso es... De hecho, en mi carrera hay una asignatura que es arte y poder, o sea que eso es de toda la vida, ¿no? Entonces, efectivamente se lo deniegan, pero la importancia que él se va a dar diciendo he tenido aquí a Bernini, al mejor del mundo, y encima le he dicho que no, pues eso ya son palabras mayores. Finalmente esa remodelación la va a hacer Perrol, que es el que hace esta columnata famosa que cuando vamos al Louvre, tan bonita y la vemos, ¿verdad?, que es una de las cosas más emblemáticas del Louvre, junto con lo más emblemático de ahora, que es la pirámide, pero bueno, antiguamente era lo más emblemático que había. ¿Cómo se le ocurre a Luis XIV hacer ese gran palacio de Versalles? Bueno, pues Luis XIV hay que decir que Versalles ya era un palacete de caza,
un palacete muy pequeño que había hecho Luis XIII, porque, claro, los cotos de caza alrededor eran inmensos, eran maravillosos, ¿no? Como pasaba aquí en Madrid, que se dice que Madrid es capital de España por los cotos de caza que había alrededor del antiguo Alcázar. O sea, lo que hoy sería la Casa Campo y todo eso eran grandes cotos de caza. Y como sabemos ya, ¿verdad?, porque sigue pasando a día de hoy que a los reyes les gusta cazar, pues ellos, Luis XIII se construye allí su palacete de caza. Pero va a ser en una visita al palacio que se hace su ministro de Finanzas, Fouquet, en Vaux-le-Vicomte, este que estáis viendo ahí, eso no es Versalles, eso es Vaux-le-Vicomte, otro chateau maravilloso. Entonces va el rey, lo ve y se queda maravillado y dice, bueno, pero ¿cómo va a tener este Mindundi un palacio mejor que el rey? Inmediatamente hay que quitarle de en medio, hay que destituirle y ya me traigo yo al equipo que me haga mi uno. Y entonces se trae ese equipo, que no eran otros, que Levaux era el arquitecto y Lenôtre, que era el paisajista que Villeneuve, o sea, el que diseñó los jardines, y que junto con Lebrun, que era el pintor de cámara, uno de los pintores de cámara, además de Rigaud, del rey, de los que le acompañaban cuando iba a una batalla y le pintaban ahí en plena batalla, bueno, pues va a ser el que haga la decoración interior, ¿de acuerdo? Bueno, pero sucede que Versalles es algo más que un palacio. Versalles se convierte en un estilo de vida. Porque, como hemos dicho, un estilo de vida que van a copiar en muchísimos otros lugares. O sea, nuestro palacio, por ejemplo, real es más grande que Versalles, más grande que ninguno de Europa. El palacio que se hizo nuestro luego rey Carlos III, cuando era Carlos VII de Nápoles, en Caserta, pues es otra copia a imagen y semejanza del Palacio de Versalles. Cuando aquí llega el nieto de Luis XIV y decide arreglarse el Palacio de la Granja y hacérselo a imagen y semejanza también de Versalles, con unas fuentes, no voy a decir tan maravillosas, más maravillosas que las de Versalles, porque las fuentes de nuestro Palacio de la Granja tienen muchísimo más caudal, por el tema de la orografía del suelo, no por otra cosa, tiene mucha más fuerza el agua, por tanto esos chorros maravillosos, los nuestros son mucho mejores, yo lo voy a decir aquí que quede claro, que los nuestros son mejores. Y que me parece que funciona el día de San Fernando, ¿no? Es el día que las fuertes están funcionando. Bueno, pues él, como decimos, decide hacerse esta otra forma de vida donde van a inspirar a todas las cortes europeas y ellos van a elegir, tanto el rey como sus más cercanos colaboradores, hasta el último detalle. Muebles, lámparas, porcelanas. Es el momento en que van a nacer allí las reales fábricas. Las reales fábricas que luego en España nacen con el reinado de Carlos III, allí van a nacer con Luis XIV para poder surtir a ese palacio y a esa pequeña ciudad, porque aquello se convierte en una ciudad, de todos los enseres que puedan necesitar. Así que es cuando nacen los gobelinos para los tapices, cuando nace la porcelana de Sèvres, en fin, es el momento de las grandes fábricas. Bueno, Versalles se completa con un maravilloso programa, mirad qué muebles, qué maravilla, se completa con un maravilloso programa de jardinería, como veis, que es lo que hace Lenôtre, y que claro, que era espectacular para la época. Luego ha habido muchos, pero en aquel momento no había ninguno, porque incluso Vaux-le-Vicomte ya se queda más pequeño que Versalles, ya el rey lo hace todo mucho más grande, ¿no? Y la decoración de las paredes, los programas iconográficos, él siempre va a querer mandar un mensaje. Hemos dicho que él va a utilizar muy bien la propaganda, la va a manejar perfectamente y va a utilizar esos programas iconográficos a la perfección. Por ejemplo, su apartamento privado, sus habitaciones, Lebrun, que es el pintor, va a desarrollar allí un programa de pintura que son los planetas conocidos hasta el momento, que eran 7, ¿verdad? Luego han sido 9 y ahora son 8, pero bueno, eran 7 entonces, y los va a pintar con un sol en medio. Bien fácil, ¿no? Si él era el rey sol, les está diciendo, vosotros sois los planetas.
pero estáis aquí todos dando vueltas alrededor de mí. Aquí el que maneja el cotarro soy yo, que soy el sol, ¿no? Él siempre se equiparaba a Apolo, que era el dios del sol, el dios de la luz, y se equiparaba siempre como si él fuera su reencarnación, ¿no? Bueno, después de la ampliación del Evo, él le va a encargar a Jules Arduin Bansart que añada las dos alas laterales, por eso el Palacio de Versalles tiene forma de U, pero en un principio era solamente lo que es un rectángulo, ahora tiene forma de U. Este Mansart, supongo que os sonará por las famosas mansardas de París. Nosotros decimos buhardillas, pero en realidad se dicen mansardas. Entonces las mansardas vienen porque las inventó este señor. Este señor fue el que empezó a construir las mansardas en las casas de París, que ahora no hay casa en París que no tenga su mansarda o su buhardilla, ¿no? Pues por eso se llama mansardas, por el apellido de él, ¿no? Bueno, la reforma más significativa de este momento, aparte de añadir las dos alas, va a ser la Galería de los Espejos, que está delimitada a un lado por la Sala de la Paz y al otro lado por la Sala de la Guerra. Y vamos con el protocolo, porque hasta ahora no hemos hecho nada de protocolo, ¿verdad? Bueno, pues todos hemos oído hablar del protocolo que regía la vida de Versalles. Hemos creído siempre que es lo más de lo más, ¿verdad? Que debe ser peor que el de la corte inglesa, una cosa. Bueno, pues yo les tengo que decir que el protocolo que había en la corte de Versalles no es otro que el que había en la corte de Madrid, porque era el protocolo Borgoñón. El protocolo Borgoñón lo importa como duque de Borgoña Carlos I de España y V de Alemania cuando viene a España y ve que aquí el protocolo que había en Castilla era como todo como muy rancio, como eran muy toscos, ¿no? Los caballeros, y él dice, yo no puedo tener un hijo, que era Felipe II, que vaya a estar tratando todo el tiempo con estos. De hecho, hubo durante muchos años, persistieron las dos casas, la casa de Castilla y la casa borgoñona, o sea, con el protocolo de las dos casas. Pero él se trae ese protocolo borgoñón. ¿Y por qué lo aplica Luis XIV en Francia? Bueno, pues lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque su madre, recordad, era española y su mujer también era española, eran dos Austrias y ellas estaban educadas en el protocolo borgoñón. Pero ¿a quién le encarga él la organización para llevar a ese protocolo hasta el paroxismo ya, ¿no? Bueno, pues él, como hemos dicho, tiene un hermano. Dicen que ser hermano de un rey es más difícil que ser rey. Eso yo ya se lo he oído a varios, no en un tú a tú, que lo he leído, quiero decir, no me lo haya contado a mí. Pero fijaos lo difícil que fue la vida de Margarita de Inglaterra, lo difícil que fue la vida de este Felipe de Orleans. O sea, siempre la vida de los hermanos es peor que la del rey, porque tienen muchas obligaciones también, pero no tienen las prerrogativas que tiene el rey, que a fin de cuentas dice, yo hago lo que quiero porque soy el rey, pero yo no porque soy el hermano, con lo cual la cosa cambia. Entonces, como se aburría mucho, él quería irse a las batallas, a batallar. Y claro, el rey no quiere que maten a su hermano, a pesar de que el rey era de esos reyes que todavía iban a las batallas, pero no quiere que vaya el hermano y le encarga este tema del protocolo, que el hermano parece que lo diseña todo fenomenal. Y del que no sale nadie, o sea, es decir, ese protocolo se aplica a todo el mundo, ese rígido ceremonial, ¿no? Bueno, se aplica a todo el mundo, incluido el rey, incluido su hermano, por supuesto, excepto las noches de apartamento, que se llamaban, que se celebraban los lunes, miércoles y jueves de 7 a 10 de la noche. ¿Qué pasaba las noches de apartamento? Que ahí se relajaba el protocolo. Ahí se relajaba, el rey no quería que le hicieran reverencias, pasaba hablando entre los nobles, diciéndole piropos a las señoras, en fin. Se servían grandes tartas de bebidas, había pirámides de frutas, copas de confitura, lo mejor de lo mejor. Esas noches, pues como decimos, eran las noches, digamos, de relax. Y el resto de los días, en un día normal, os voy a contar cómo era el día del rey desde que se levantaba. Bueno, pues comenzaba el día con lo que se llamaba el petit lever. Mi francés no es de lo mejor, pero yo espero que me entendáis. Petit lever. Bien, pues se despertaba como a las 8 de la mañana y su gentilhombre de cámara, que había dormido a los pies del lecho del rey, allí en un cargoncito, no sé que me voy a poner aquí contigo. Bueno, entonces
el gentilhombre de cámara iba y le decía: Sire, es la hora. Sire, señor, ¿no? Es la hora. Entonces, a continuación, entraban el primer médico y el primer cirujano para certificar que el rey estaba divinamente. Todo esto todas las mañanas, ¿eh? O sea, no tenía que pedir hora, ni cita sanitaria, ni nada. Todas las mañanas, nada más estupendo. Entonces, a continuación, se daba entrada a los miembros de su familia. Y después el primer gentilhombre descorría las cortinas del dosel, que las camas tenían dosel, como veis aquí, y le ofrecía al rey agua bendita y el libro de oraciones. Esos libros que hoy conocemos para los que coleccionan libros estos de bibliófilo como mi marido, por ejemplo, los libros de horas famosos, pues son estos, los libros de oraciones, ¿no? Bueno, pues estos con miniaturas maravillosos, pues estos son. Bueno, pues él, todos los asistentes, con la mirada baja, acompañaban al rey rezando durante 15 minutos. Hasta el tiempo de rezar estaba contemplado, ¿no? Bueno, a continuación el rey salía a la sala contigua y se sentaba en su sillón donde el barbero... Mirad, este es el libro de horas del rey, este que veis ahí en la urna, es el de verdad, ¿eh? Entonces se sentaba y entonces el barbero le afeitaba un día sí y otro día no. Igual que sucede con muchos señores, que no se pueden afeitar todos los días, ¿verdad? Porque la barba se les encrespa y todas esas cosas. Bueno, pues él igual, se afeitaba día sí, día no. Y entonces se hacía su higiene diaria, sería como la del gato, me figuro. Así, porque no se bañaba en ese momento. Bueno. Después pasaban todos, bueno, en ese momento ya entraban los ministros y otros servidores, hasta un total de 40 personas. Si no había 40 personas, ya no entraba nadie más. Después pasaban al salón contiguo donde el rey tomaba su desayuno, que previamente había sido probado por un veedor de alimentos. Ya sabéis que el rey no tomaba nada si antes no se había probado, ¿eh? Y se vestía ayudado por los cortesanos encargados de ellos, que no eran otro que el primer gentilhombre de cámara y el maestro de guardarropa. O sea, no creáis que cualquiera de sus servidores podía llegar allí y intentar vestir al rey, que no, que eso era un cargo y muy codiciado, porque os podéis imaginar que eran las personas que estaban más cerca del rey. Por tanto, las gemas podían pedir, ¿eh? Y las gemas se enteraban de todo, así que era un cargo muy codiciado. Bueno, los demás cortesanos esperaban al rey en el salón de los espejos para acompañarle a la capilla. Iba custodiado por 4 guardias y un capitán. El capitán iba recogiendo los placets, que no eran otra cosa que las peticiones que querían hacer los cortesanos y que luego el rey les contestaba o no les contestaba, eso ya. Tenían que atravesar 6 salas hasta llegar a la capilla, donde a las 10 tenía lugar la misa. El rey, tenemos algunos pasos de esto, el rey se sentaba ahí donde veis, en esa tribuna de enfrente arriba, ¿sí? Y a los lados, en las tribunas laterales, se ponían las damas. En la parte de abajo, de pie, se situaban los caballeros de la corte. No creáis que se abrían las puertas y la jornada de puertas abiertas, que no. Eran personas ya que se sabía que iban a estar. Bueno, entonces, el almuerzo... Perdón, no, seguimos con más cosas. Más tarde se reunía con los ministros en el gabinete del consejo. En la misma sala se celebraban las audiencias. Era el momento del gran lever, se llamaba el gran lever, y también de las pequeñas entradas, lo cual era considerado un gran privilegio y una forma de acercarse al soberano. O sea, aquel que tuviera la suerte de poderse acercar y pedirle algo o hablar con él, aunque fuera un segundo, pues eso le daba poder, no cabe duda, ¿no? El almuerzo real, sin embargo, era privado y tenía lugar en la estancia del rey. Tengo que deciros que en aquel entonces, ni allí, ni aquí, ni en ningún otro sitio, existían los comedores. Por eso decimos esa frase de poner la mesa. Vamos a poner la mesa. Porque la mesa se ponía donde quería el rey. El rey decía, yo quiero comer aquí, en el salón del consejo, le ponían la mesa. Yo quiero comer, el rey y la reina eran los únicos. Todos los demás cortesanos tenían que comer en la cocina. Tanto la familia del rey como todos en la cocina. Bueno, era lo que había, ¿no? El almuerzo, hemos dicho que era privado y, aunque ya se acostumbraba a usar cubiertos, parece ser que el rey Sol no los utilizaba, le gustaba comer con las manos, ¿no? Bueno,
a las 10 de la noche se celebraba el diner o gran couvert, o sea, la cena, que era pública, en este caso era pública, y acompañado de su familia. En ella los príncipes se sentaban junto al rey, delante de ellos se ponían las damas con título y detrás de ellas, de pie, todos los cortesanos y los curiosos que permitía el aforo, que era controlado por un ujier. Cuando el ujier decía, hasta aquí hemos llegado, ya no entra nadie más, pues ya no entraba nadie más, ¿no? Cada servicio de mesa era aprobado por, como hemos dicho, los veedores de viandas y se servían alrededor de 50 platos. ¿Quiere esto decir que el rey comía de los 50 platos? Pues no, porque esta cena venía a durar 3/4 de hora y en 3/4 de hora es imposible comerse 50 platos. ¿Qué pasa? Que el rey, como es lógico, comía lo que le apetecía. Le presentaban y decía esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero bien, ya sabéis que en esta época de todas maneras los menús constaban de muchos platos. Pero ya tantos como 50, pues era eso, era elegir. Y los otros se los comían el resto, ¿no? Como decimos, duraba como 3/4 de hora. Pasado este tiempo, se retiraban al dormitorio, ¿verdad?, del rey, se retiraba el rey, donde rezaba otro 1/4 de hora, acompañado de los clérigos de confianza y los nobles que él estimara oportuno. Entre ellos el gran limosnero, que era el que dirigía la oración en voz alta. Bueno, como vemos, no quedaba lugar para improvisaciones. Aquí os he puesto una imagen de esa serie maravillosa que se llama Versalles, que es una serie maravillosa hecha. Lo que pasa que si no se conoce bien la historia de Luis XIV, se puede uno liar con los personajes, porque eso no queda muy claro si no te has estudiado bien la historia antes. Pero como hoy vais a ir de aquí ya bien puestos, pues ya lo podéis ver todo. Bueno, entonces, como veis, no quedaba mucho tiempo para improvisar, solo en las horas de la tarde, las últimas horas de la tarde, antes de la cena, que eran las que se utilizaban para las grandes distracciones. Se sabe que el rey era un gran bailarín, aquí le veis vestido, esto es un dibujo del rey, y para él componían sus obras Lully y Molière. Lully, os voy a contar cómo murió porque es una cosa muy curiosa, que tiene una música muy bonita, que yo estos días cuando he publicado en internet lo que iba, la conferencia esta, la he puesto con música de Lully porque me parece precioso. Bueno, pues ya sabéis que antes, cuando se dirigía una orquesta, no se dirigía con batuta, se dirigía con una vara, pum, 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 ¿no? Entonces puso tanta euforia que se clavó la vara en un pie y claro, entonces no había antibióticos, el pie se le engangrenó, murió de gangrena, o sea, esa fue la muerte tan tonta que tuvo este hombre que verdaderamente hizo composiciones maravillosas, ¿no? El rey solía parecer caracterizado de diferentes personajes mitológicos, pero sobre todo, como hemos dicho, de Apolo, porque él se creía la reencarnación de Apolo, por tanto siempre el sol, por eso se le llama el rey sol, ¿no? Vamos a ver cómo fabricó su imagen el rey, porque si ha habido un gobernante que haya sabido utilizar el arte como herramienta para su propia propaganda, este ha sido Luis XIV. No es el primero, porque si nos vamos ya a Augusto, en la antigua Roma, Augusto, el uso que hizo de la propaganda fue brutal, pero Luis XIV le gana, o sea, hasta el punto de que los creativos de Madison Avenue se quedan en pañales comparando con lo que hacía Luis XIV. Bueno, él utilizaba mucho la iconografía imperial y también la iconografía, la mitología, ¿no?, para asimilarse a ellos. Y eso era sobre todo a través de ellos se hacía propaganda. Todos conoceréis alguna estatua de algún rey ecuestre, ¿no? Felipe III, Felipe IV, ¿no?, que tenían una, dos. Pero es que este señor tenía 20 estatuas ecuestres. Y para que os hagáis una idea del tamaño de esa estatua ecuestre, aquí tenéis la estatua de François Girardon de 1699, que se llama Transporte de la estatua de Luis XIV, este cuadro, que solo lo conocemos a través del cuadro, porque como era muy emblemática la estatua, cuando llega la Revolución Francesa es una de las primeras que tumban. Pero fijaos, los hombrecillos ahí abajo, fijaos vamos, no le llega ni a la rodilla al caballo, los señores, ¿no? O sea, eran monumentales las estatuas que hacen.
Bueno, Luis XIV y sus asesores eran plenamente conscientes del arma que tenían entre manos y planeaban estratégicamente la fabricación de la imagen del monarca, o sea, utilizaron todos los medios. Esa estrategia, como todo lo demás, más tarde se la copiaron en todos los países. Si él era el rey Sol, nosotros teníamos aquí a Felipe IV, era el rey Planeta, o sea, no nos quedamos atrás. Entonces, el volumen de los recursos que se emplearon eran casi infinitos, no había lo que hiciera falta, no había ningún problema, ¿no? Se conservan en nuestros días más de 300 estatuas, aparte de las ecuestres, otras 300, entre bustos, etc. 300 estatuas. Y retratos pintados. Se conservan también más de 700 láminas o grabados, de los cuales se hicieron luego miles y miles y miles y miles de copias. ¿De acuerdo? Aparte de todas las monedas, como todos los reyes del mundo mundial, él también hacía constantemente medallas conmemorativas, como estas que vemos aquí, aunque ponga euro, ¿verdad? Eran exactamente igual que esto es una reproducción. Eran unas medallas como de este tamaño y que se hacían con cualquier pretexto, es decir, que ha tenido un hijo el rey, venga, medalla, que ha ganado una batalla, medalla, que es su cumpleaños, medalla, o sea, constantemente, con lo cual os quiero decir que se estaba constantemente haciendo publicidad. Otro medio de propaganda era difundir la grandiosidad de los palacios y las fiestas que se hacían en ellos, porque claro, si yo soy un pobrecillo que no doy ni una fiesta, dicen, pues esta no tiene ni duro, ni tiene poder, ni tiene nada. Pero si yo estoy todo el día haciendo fiestas, pues mis enemigos dirán, menudo poderío el del rey, ¿no? Pues eso es lo que hacía él. Entonces van a nombrar, Colbert nombra al historiador Felivian, historiador de edificios del rey. Y este señor va a explicar a través del Mercure Galant, que era como el Ola entonces, como el Ola de nuestros días. Allí va a relatar todas las fiestas que se hacían, quiénes iban a la fiesta, cómo iban vestidos, qué se ha servido en la fiesta, qué se ha comido, qué se ha tomado, qué música ha sonado, ¿no? Todo eso estaba perfectamente detallado. Y solo la explicación de las pinturas, de los programas de pinturas de Versalles, tuvieron más de 8 versiones diferentes, de las veces que lo explicaron, porque no querían que pasara lo que había pasado con la galería del Palacio de Fontainebleau de Francisco I, que aquello parece ser que no había quien lo descifrara. Entonces dijeron, no, aquí tiene que quedar muy clarito. Lo de antes, que yo soy el rey y que estos son mis planetas. Entonces, bueno, pues todo estaba contemplado de esta manera. Otra manera de promocionarse también era a través de las obras de teatro. Se hacían muchas obras de teatro, hemos dicho que Molière le compuso muchas, le hizo muchas obras de teatro y él era el protagonista absoluto, claro. Y entonces si quería decir una cosa, la decía muchas veces a través de la obra de teatro. No tenía ningún problema en absoluto, ¿no? Mirad qué bonito es el teatro de Versalles, este es precioso. Que luego María Antonieta, cuando arregló el Petit Trianon, se hizo otro allí, pero este es una auténtica maravilla. Y mirad cómo se vestía, que no creáis que escatimaba en el vestuario. Mirad cómo se vestía para sus obras de teatro. Bueno, otra cosa que hacía es que cuando se iba de batalla, porque le gustaba ir a las batallas, aunque me figuro que no se pondría para nada en primera línea, pero le gustaba ir, pues se llevaba a su pintor a Lebrun y le decía, venga, y le pintaba. Y luego todo eso lo colgaban. O sea que era una manera de aprovechar todos los medios útiles para la fabricación de la imagen del rey. Tuviera muchos selfies ahorita ¿Cómo? Que tuviera selfies ahorita si hubiera No te entiendo. Si hubiera tenido en aquella época un móvil, pues tuviera selfies. Pues fíjate, estaría todo el día en Instagram. Fíjate en nuestra época. Menuda cuenta de Instagram tendría el hombre, ¿no? Bueno, pues en definitiva que se emplearan todos los medios a su alcance, que eran todos, porque si no lo tenía él, no lo tenía nadie. Y vamos a ir con el otro apartado que hemos dicho que tenía muchísima importancia, que es la moda. Nadie en la corte repetir traje. Y no había Zara, todavía que hacerse los trajes. No podía nadie repetir traje. Esa ley iba a seguir incluso después de la Revolución Francesa. Los reyes que hay después, que los pocos, o sea, Napoleón, por supuesto, lo cumple Napoleón III. Entonces,
Él va a vestir de manera, bueno, suntuosa. Bueno, no hemos dicho, como vamos a hablar de Eugenia Montijo, os tengo que decir que es que Eugenia Montijo, aparte de ser ella muy distinguida y muy elegante durante el reinado de su marido, se va a producir la creación nada menos que de la Cámara Sindical de Alta Costura de París. Charles Worth, que era el pintor, un modisto inglés establecido en París, va a ser el que va a dictar esas normas que nos dicen lo que es alta costura y lo que no es alta costura, que yo creo que ya os lo he explicado aquí alguna vez, y que si no, el día que hablemos de Eugenia lo explicaré, para que sepamos distinguir qué es el prêt-à-porter, qué es la alta costura y qué es la demi-couture y qué es todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues esto van a hacer en los tiempos de Eugenia de Montijo. Y sigue a día de hoy, ¿eh? Sigue a día de hoy. No cualquiera no puede hacer alta costura. Tiene que reunir una cantidad bastante importante de requisitos. Bueno, entonces, pues como decimos, el rey vestía de manera suntuosa, las mejores sedas, las corbatas, se llama corbata, eso que llevaba, con esa chorrerita que llevaba de encaje y los puños de encaje veneciano, eso era todo, se llama corbata, ¿no? Lo que es la chorrera. Llevaba zapatos de tacón, porque era muy bajito, luego lo vais a ver en una caricatura que le hicieron, era más alto con la peluca que con los tacones, lógicamente, ¿no? Llegó a tener más de 3.000 pelucas, que eran de pelo natural, más de 3.000 pelucas. Y bueno, los tacones, como, mirad, luego vendrá Louboutin y dirá que él ha sido el que ha inventado la suela roja, ¿verdad? Pues no, ya fue Luis XIV el que la inventó. Inventó la suela y los tacones rojos. O sea que este señor que ha llevado a juicio a no sé cuántos zapateros porque le han copiado las suelas rojas, y creo que lo ha perdido, que sepa que ya muchos años antes ya lo hizo Luis XIV, así que no tiene por qué enfadarse, pero bueno. Entonces sus zapatos eran maravillosos, se los hacía un zapatero que se llamaba Nicolas Lestage y los confeccionaba con toda clase de oro, plata, piedras preciosas. En ellos se reproducían bordados en metales preciosos las batallas que había ganado, en fin, hasta el punto de que había una ley también que decía que si algún cortesano copiaba uno de los zapatos del rey, podía ser condenado a muerte. O sea, fijaos si le daba importancia al tema de la indumentaria y al tema de la moda, ¿no? El Luis XIV. Así que, bueno, pero como todo lo que sube en esta vida, todo baja. Bueno, mirad qué bonitos que eran, estos son auténticos, ¿eh? Estos están me parece que están en el Museo de Carnavalet de París. ¿Veis que eran las suelas rojas, las palas, en las palas hacían donde representaban las batallas, los famosos tacones, algunos de ellos estos que nosotros llamamos ahora de carrete, ¿verdad? Todo esto proviene de aquí. Bueno, mirad qué bonitos. Es que eran preciosos. Bueno, sabéis que los de la película María Antonieta, que es una película que es bastante fiel a la vida de María Antonieta, lo que pasa es que termina cuando empiezan las vicisitudes de María Antonieta, cuando empieza a pasarlo mal, pero esos zapatos que saca, sabéis que se los hizo un español, Manolo Blahnik, que es el que hizo los zapatos de la película María Antonieta, imagen y semejanza de los que llevaba María Antonieta. Bueno, pues como decimos, todo lo que sube en esta vida baja. Entonces, si lo sabemos todas, ¿verdad? Eso, todo. Bueno, pues la decadencia comienza al final de su reinado, cuando Francia comienza a perder su hegemonía en Europa y fracasa su política colonial. Y empieza el malestar del pueblo porque hay grandes hambrunas. Como hemos dicho antes, mientras hay dinero hay alegría, cuando hay hambre no puede haber mucha alegría, ¿no? Va a morir de gangrena el 1 de septiembre de 1715, pocos días antes de cumplir los 77 años y, por tanto, después de 72 años de reinado. Hasta ahora es el reinado más largo. Ha ganado incluso la reina Isabel de Inglaterra, que ella me parece que han sido 70 y él fueron 72. Como decimos, muere de gangrena, que es que no como Lidecar, pero también se clava algo y se muere, porque, bueno,
Pero fijaos la gente como somos, ¿no? Que cuando está en plena decadencia hacen esta caricatura y le ponen pues como era él con todos sus fastos y todos sus atributos de rey y cómo en realidad era. Cuando le quitabas los tacones, le quitabas la peluca y se quedaba el hombre en nada, ¿no? Pero es que somos así, somos todos así de malos, ¿para qué negarlo? O sea, cuando estamos arriba todos a hacerle la pelota y luego, pues eso. No cabe duda, para mí desde luego no cabe duda, no sé si vosotros tenéis ahí una opinión, de que, bueno, él era un hombre ilustrado, con grandes dotes de autoridad y realizó numerosas reformas en Francia. Fijaos que Francia estaba dividida en departamentos y esa división es la que hizo ya Luis XIV en su día. O sea, fijaos, se ha perdurado en el tiempo, ¿no? Bueno, pues para mí era un gran hombre de Estado, llevó a cabo diferentes reformas en todos los aspectos y se hicieron durante la época de su reinado grandes avances en el tema de la diplomacia. Pero esto no solo allí, también aquí en España, ¿eh? También aquí en España, en esa ponencia que has nombrado de arte y diplomacia no me acuerdo cómo se llama, el Marqués de Leganés, esa, pues, y coleccionismo de arte, pues esa en España también va a tomar en el siglo XVII una importancia enorme el tema de la diplomacia. De hecho, dicen que Rubens, que vivió aquí en España largos años, que venía mucho, era diplomático, pero lo que dicen que era de espía. O sea, entre los diplomáticos de entonces y los espías había una línea muy estrecha, que no tiene nada que ver con los diplomáticos de hoy. Bueno, pues no cabe duda que era un personaje singular que contribuía a la consolidación de Francia como país y que supo aprovechar lo mejor que le ofrecían las culturas que le rodeaban, es decir, supo coger lo mejor de la cultura francesa, de la cultura italiana y de la española, y se convirtió en un referente para todo el mundo. Y dicho esto, acabamos con nuestra ponencia de hoy. Pueden ustedes hacer las preguntas que quieran y les tengo que decir que por gentileza del Centro Riojano de Madrid nos van a servir un vino cuando terminemos. Así que muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano para que Julio... ¿No está? No, está aquí el... No, bueno. No, yo puedo hacerlo. Tira fuerte. Una curiosidad que dice que en Versalles, en esa época cuando hicieron una construcción no había baños, ¿no? Hacían todo afuera, ¿es eso verdad? Es verdad. Sí, con Luis XIV no había baños. No hubo inodoros en los refieres hasta que llegó María Antonieta. Yo siempre digo que por eso debe estar todo tan frondoso. Y mucho perfume. Claro, 20.000 personas, 20.000 personas. Pero no, es verdad que no había baños en Versalles en la época de Luis XIV. Sin embargo, en España ya había retretes desde la época por lo menos de Felipe II, porque si vas al Escorial, en las habitaciones de Felipe II están. Sí. Nosotros sí teníamos. Pero sí había bañeras. Bañera, sí, pero se bañaba poco. No, veréis, en general se bañaban poco porque, a ver, tenía una explicación. El agua, incluso la nuestra, no era como la del canal de Isabel II, la nuestra de ahora, no. El agua traía más enfermedades que lo que limpiaba. Entonces, sí, se bañaban, pero poquito. Aparte que los franceses tienen fama de no bañarse mucho. De hecho, yo creo que, según he leído, el país de Europa que más se ducha es en España. Luego los ingleses tampoco mucho y los franceses tampoco, por eso dicen que usaban tanto perfume. Lo que sí es verdad, lo que sí es cierto es que el Luis XIV, al no bañarse mucho, pues se cambiaba de camisa. ¿Sabéis lo que era la camisa? Lo que llevaban debajo de la casaca, en la chupa esta que llevaba no digo chupa en el sentido de los rockeros. No, chupa, pero se llamaba chupa. Entonces, debajo llevaba lo que es la camisa, que era larga, casi hasta las rodillas, y era donde llevaba esos encajes en los puños. Pues él se cambiaba hasta 7 veces al día de camisa. Así que, claro, pues, si no se duchaba mucho el hombre, no se lavaba,
por lo menos iba limpito. Al menos no olía. No olía. Mira, sí, ahí tenéis si alguien lo quiere pasar, el micro, si alguien quiere preguntar algo más. ¿Alguien más quiere preguntar? Si es que lo has dicho todo. He dicho todo ya. Eso es lo malo. Has dicho todo Que hablo demasiado, que hablo absolutamente. demasiado. No, está todo muy documentado. No, María José lo hace genial. La verdad, no, es cierto. Cuentas las cosas, Muy amenas. sí, de forma que todas nos tienes así embelesados. ¿Es cierto? Sí, no nos aburrimos contigo. Por eso, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por a todos vosotros por haber venido. Y bueno, vamos a pasar ahora a tomar el vinito. Una cosa, seguro que a algunos les habrá quedado igual ganas de volver a ver esto, pues queda grabado. Y dentro de unos 10 días o algo así, ¿no, Julio? Yo lo pondré en mis redes para todos los Vale, pues se puede repetir. El enlace. Sí. Y otra cosa es que no olvidéis que esta es la primera de 3, que creo que la siguiente es, me parece que es el 5 de abril y la otra es en mayo. Verlas. El 5 de abril, la siguiente conferencia. Creo que esa es la de María Antonieta y luego ya en la de Eugenia de Montijo, la última. Así que espero veros aquí otra vez. De verdad, muchísimas gracias. Tiene ya muchísimos fans.